Muy buenos días a todas las personas que se conecten hoy, a todos y todas y todes los que nos veamos esta mañana. Pues es un gusto volver a estar aquí en vivo de la Secretaría de Cultura de Baja California, que Karina Villalobos, fotógrafa, eh, chica chicalense, Chicali, que me encanta, que es una hola mujer pues muy identataria con el cachanilla, que es el mote para los mexicalenses, y no estoy segura si para más baja californianos. Ahorita que nos enlacemos con ella, pues platicaremos y hablaremos de sus proyectos. Es una mujer muy activa, con mucha foco y claridad, foco en todos los sentidos, tanto fotográfico como foco en intencionalidad, de sus metas, sus proyectos y sus cualidades y características de investigación auditiva, porque tiene un podcast y tiene un radio, y pues le interesan pues muchas perspectivas de la comunicación, y creo que eso será uno de los tópicos de esta charla. Me da muchísimo gusto saludar a Claudia Moreno, a Sama, fotógrafos ambos, a María Esther también, que también es artista, eh, a gente, a Postcards from Mexicali, y a otros que nos acompañan, y a otras y a otros. Entonces me gustaría darle la Karina para que empecemos a dialogar acerca de su trabajo, y sobre todo, muchas gracias, Karina, por aceptar esta invitación a conocernos, a conocer tu estudio. Ya estamos viendo su estudio, qué bien, y a darnos la oportunidad de estar más cerca. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, buenos días. ¿Sí me escuchas bien? Es que traigo unos audífonos inalámbricos. Ok, perfecto, ya con eso. Estaba preocupada por eso. Se oye muy bien. ¿Cómo te Ok, va? ¿Cómo la típica pregunta de entrada cuando eres de Mexicali? ¿Qué tal el calor? pues mira, todavía hace calor. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Tijuana ahorita? Ah, ok. Sí. Todavía hace calor, pero las noches ya refrescan y algo que es muy mexicalense es, si la temperatura baja de 40, así esté a 39, para nosotros ya es otoño, o sea, ya todo está perfecto. Traigo una sudadera, tengo la refrigeración prendida, pero traigo una sudadera porque pues estoy celebrando el otoño. Muy bien, pues fíjate que el día de hoy en Tijuana está muy caluroso, el día de ayer también, ya habíamos como entrado en frescor tijuanense, húmedo y con olor a mar, pero ayer y hoy ya volvió otra vez el calor, y bueno, viene un señor de ¿Qué los, se oye? A ver, eh, voy a el, prenderme una luz para no ser tan oscurita. el Espero señor que del aliviane. Cambalate, escucha el señor del Cambalate, Ya lo escucho. perdón, ahorita pasa. Y como estoy en alto, efectivamente es una de las cosas por las que se escucha más. Entonces te digo que acá hasta el ventilador tengo puesto, pero bueno, qué gusto que eres tan chicali, me encanta tu postura, me encantas como comunicadora de imágenes, como comunicadora Gracias. de voces. Creo que tienes mucho que decir, y en esa medida me encantaría que empezáramos a platicar y a presentarte para, pues hay mucha gente de por acá que no te conoce. Claro, pues no sé cómo por dónde empezar. Lo que pasa es que es chistoso como de repente cuando te dedicas a las artes y cuando te dedicas como, sobre todo a las artes, pues llega un momento donde te das cuenta muy, muy rápido que tienes que diversificarte, ¿no? Como que si te vas a dedicar a las artes, en realidad es un camino muy complicado para vivir de ello en este país. Eh, entonces, que tienes que hacer mil cosas para poder sostener eso que es como tu amor primario, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, la fotografía es mi relación más larga, más secreta y más duradera que he tenido en toda mi vida.
porque la mayoría de la gente con la que trabajo a diario, con la que interactúo, me conocen por diferentes cosas. Me conocen por ser la maestra de foto, sí, pero no necesariamente que hago arte, sino la maestra de foto, como la locutora en radio, o también como la que tiene una marca que se llama Muchacha Cachanilla. O sea, pero a final de cuentas todas esas cosas existen para poder mantener a mi amor principal, que es dedicarme a las artes, ¿no? Afortunadamente he tenido los espacios para poder hacer eso, soy trabajadora independiente, entonces sí confieso que cuando tuve que salir del closet artístico, así como decir, va, soy artista, me causaba mucha angustia porque pues había como cierto, la gente siempre piensa que la gente que se dedica al arte, o sea, la gente en general, no toda, ¿no? Pero hay como una idea generalizada en México de que quien se dedica al arte pues se la pasa de pacheco o que nomás anda rascando la panza, o que está esperando que alguien le dé dinero para producir. Y como en todas las profesiones hay de esos y hay otros que no somos de esos, ¿no? Pero por desgracia, como en este país se relaciona muchísimo el arte con el ocio y el ocio malentendido, pues sí fue como difícil asumir esta postura de, va, soy artista y afortunadamente mi misma carrera, como mi carrera académica, me permitió como irme colocando en diferentes espacios que van a trabajar, solventar lo que hago ahora con el arte. Entonces, lo chistoso, o quizá donde iba, es que precisamente la gente sabe menos que soy artista, pero no se imagina que todo lo que hago es para mantener precisamente el hecho de que soy artista. Muy bien, pues qué bien has entendido esa profesionalización, ¿no? Del ramo y de lo complejo que implica mantener el mundo pragmático y el mundo afectivo, el mundo sensorial sensorializado, ¿no? Porque creo que Ajá. el plantearse ser artista es cómo te acercas al mundo, más allá de qué vives y cuáles son tus afectos, o cuáles son tus ociosidades, o cuáles son tus vicios, o cuáles son tus recreaciones, o cuáles son tus maneras de esparcimiento, o tus maneras de diversificación perceptual, por llamarlo, en las sustancias que están asociadas a la vida de los artistas y las artistas, ¿no? Entonces, Así creo es. que comprender esa dimensión del mundo en relación a que el arte es una postura sensible ante el mundo, antes que racional y pragmática, no que no sepamos ni pensar, ni sepamos llevar administrativamente unos negocios como los que planteas, o que tú hayas entendido y hayas usado el otro lado de tu dimensión de percepción para decir, ok, necesito tener otras diversificaciones administrativamente que también te fascinan, ¿no? Y que un poco lo entiendo muy bien porque a mí me pasa también y creo que en este ejercicio yo así es como encuentro la función pública, que es como una estructura además de estar vinculada al aspecto social que me interesa muchísimo, entender un income, ¿no? Una entrada fija Sí. de dinero. Bien, Ujú. entonces vamos a hablar de tu foto si quieres primero, Va. además, pero también quiero que hablemos de esto de la chica Cachanilla que yo, primero, Muchacha. muchacha, ¿no? Sería como Muchacha. muchacha. Sí. Cachanilla, me interesaría qué es Cachanilla. ¿Qué es Cachanilla? Pues Cachanilla, originalmente, bueno, originalmente y como el mito fundacional de Mexicali tiene que ver con esa planta, que es una planta muy flexible, muy duradera, no es glamurosa, es una planta de desierto con la cual se podían pues fabricar casas, chozas y aguantaban carrilla, ¿no? Entonces nos dicen los cachanillas, porque somos esa cosa no glamurosa, pero que aguanta todo, aguanta los 52 grados centígrados, aguanta el frío, porque ustedes tienen frío, pero el frío, en nuestro invierno Cachanilla es chiquititito, pero es muy intenso, duelen mucho los huesos, ¿no? Y de repente es como este orgullo de que a pesar de los pesares o una ciudad que en su geografía no permitiría la vida humana cómoda,
pues digo, le tenemos mucho que agradecer a la tecnología, por eso estamos aquí, ¿no? Pero es eso es la cachanilla, ¿no? La cachanilla es eso que resiste a todas las inclemencias y así nos dicen a nosotros los cachanillas. Muy bien. Sí, es una planta, entonces, ¿no? Como Sí, que sirve para la construcción y por su grado sí. de resistencia. Y en esa medida, ¿alguna vez has hecho algún proceso fotográfico que hable específicamente de ello? No, nada, 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 nada. Ha sido muy complicado como, o sea, por ejemplo, tengo esta marca que se llama Muchacha Cachanilla, que es una marca de ropa. Esta sudadera es de esta marca. Eh, es una marca que hacemos o sea, 4 colecciones por año, una por temporada y son ediciones limitadas. Esto quiere decir que van numeradas, etcétera, etcétera. O sea, no se repiten y demás. Pero Ujú. el punto de esa marca tiene que ver con las mujeres en Mexicali, pero no pensado únicamente como localizado en la ciudad, sino más bien hablando de lo que es una mujer norteña, ¿no? Una mujer del noroeste que la misma geografía la ha hecho gritona, igualada y todas estas cosas. Entonces es como una marca de identidad, pero la manejo con todo el amor del mundo porque ha sido como muy chistoso empezar ese proyecto. Ese proyecto ya tiene 3 años, 3 años y medio, va para 3 años y medio. No ha habido temporada que no se agoten las piezas. Yo lo empecé como una especie de cosa linda que se me ocurrió, pero que no pensé que iba a durar más de 6 meses. O sea, como, vamos a hacer esto. Y lo pensaba como una pieza, ¿eh? Voy a hacer esto como una pieza de la ciudad y demás. Y la marca siguió adelante, ¿no? Y sigue creciendo. No estoy diciendo que no quiero sugerir que sea enorme, no lo es. Pero sí es una marca que ya tiene sus fans y no nada más mujeres, también hombres, gente de fuera, cachanillas que viven fuera, buscan la marca para que les llegue. Y siempre a todas las mujeres, ella es Josabeth, a todas las mujeres que fotografío son mujeres que admiro, mujeres independientes, mujeres que trabajan muchísimo e incluso cuando yo hago las camisetas, siempre pienso en quién la va a usar antes de proponerle y afortunadamente siempre me dicen que sí, ¿no? Tengo mucha suerte con eso, pero en el terreno de las artes visuales no he usado la identidad cachanilla de lleno. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a desarrollarme en el ambiente del arte contemporáneo, Ujú. yo me di cuenta que al centro del país lo único que querían ver de nosotros era el cerco, eran los migrantes, era la tragedia de la binacionalidad y vista como tragedia, o sea, no vista como una ventaja como yo lo veo. Entonces traté, nunca voy a negar o sea, jamás voy a negar lo cachanilla y lo baja californiana que soy, y lo bicultural que soy, y lo lejos que estoy del centro del país, porque para mí el hecho de ser fronterizo es toda una identidad, es una república misma la frontera. Nunca lo voy a negar, pero no voy a condicionar mi trabajo visual a ser únicamente a esa condición. Sí, Ujú. porque pasa que de repente se ponen se ponen de moda tendencias, ¿no? Sí, o sea, entonces si uno se sube al tren de la tendencia, pues muy rápido su trabajo va a perder vigencia. Entonces, obviamente todo mi trabajo está permeado por el territorio, por el desierto, por mi condición de mujer, pero no es únicamente de lo que hablo, simplemente sucede que soy mujer, sucede que soy fronteriza, sucede que soy norteña, pero no es de lo único que voy a hablar. Muy bien. Fíjate que a mí me encanta a mí sí me parece que es un proyecto de artes visuales, ¿no? Porque creo que solo que es expandido, ¿no? Por eso son artes visuales, no es un trabajo de artes plásticas, porque el usar una identidad, el plantearte bueno, además luego lo registras en una fotografía, pero es una diseñas, mandas a hacer, produces, lo vendes y además como tú lo pensabas en uno y se resultó que se convirtió, yo lo veo como gráfica múltiple para usarse en esa medida, algo así, ¿no? Y Algo me así. encanta, ¿no? Algo así, podría nombrarse o no, pero me encanta y me encanta también esta propuesta que tienes de mantener la idea de lo nuestro como una idea nuestra y es decir, otras latitudes quieren mirarnos de una forma, habrá gente que se incorpore a ello, o sea, me encanta tu proceso
de crítico ante ese sentido de yo no quiero, si pertenecer al mainstream chilango significa que yo haga bordos, no gracias, ¿no? O sea, Y un sabes poco... que y es el camino más sencillo. O sea, es el camino tan sencillo, es en el que mucha gente, no, no quiero que se malentienda esto, mucha gente naturalmente trabaja. Esa no es mía. Ah, ¿no? Esa Pues no es, la conozco, no. mira, No, ya alguien pero que te fusila, ¿no? puede ser, o otra gente que también trae cositas, ganas de hacer cositas, pero te decía, naturalmente hay gente, naturalmente que trabaja cuestiones de la frontera y que las ha trabajado todo el tiempo, ¿sí? Y que los admiro muchísimo, por ejemplo, Alejandro de Tijuana, que es fotoperiodista y que hace unas cosas impresionantes y tiene un Claro. pulso y, o sea, sobre todo tiene un pulso para fotografiar cosas tan complicadas y tiene un ojo tan hermoso, pero él siempre ha trabajado eso. O sea, él Claro. desde siempre, trabajó para diferentes periódicos, sigue trabajando de manera independiente y no se subió al tren de, como ahora está de moda la frontera, yo voy a fotografiar frontera. Y he visto a muchos que lo han hecho, que hacían otra cosa completamente distinta y de repente se suben al tren porque es lo que está de moda. Ahí es donde no me parece. Donde sí Sí, me parece es cuando es tu preocupación natural, lo que siempre has hecho. Es como ahora, ¿no? Nadie vendía gel más que 3 señoras y ahora todas venden gel. No, o sea, es como una cuestión más. Me gusta mucho quien de manera natural ha estado en la preocupación de la frontera siempre, pero no es mi caso y nunca voy a brincar así como de manera descarada a eso. claro, claro, entiendo y es distinto, ¿no? Porque también una situación de documento, ¿no? De la frontera como, la frontera en términos de la valla como documento, y que hay muchísimos eh, fotógrafos y artistas que les interesa esa reflexión de la línea como tal, ¿no? Y Sí, hay muchos otros que nos interesa la frontera en términos de permeabilidad, en términos de porosidad, en términos de las fronteras de las disciplinas, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y las fronteras de género, las fronteras, o sea, todo lo que es un espacio movible y transitorio, porque ese es un poco mi entendimiento de la frontera, es algo que sí, me identifica, ¿no? ¿Quieres que veamos algunas definitivamente. de tus series, ahora sí de fotografía Pues más? fíjate que en la página, te pasé mi página, que es una página medio escondida. Lo que pasa es que mantener una página web es como un trabajal, ¿no? Y en algún momento, hace 9 años, tuve la beca FONCA de Oye, jóvenes perdón, creadores. me la pasaste, pero ya estaba yo aquí, entonces ya no la puedo Ajá. entrar. Si me la dices y con mucho gusto la pongo. No es la de Ah, una no, 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 es una que se llama, te pasé el link en Instagram, pero te digo, es medio escondida porque no tiene dominio, o sea, de hecho es Wix, Wix, diagonal, Púrpura 9, Karina Villalobos o algo así. Déjame pasártela nuevamente. Lo que pasa es que si me la, bueno, la tendrías que poner aquí en comentar, porque si la Ok, pones en el mensaje me tengo que salir del en vivo y entonces ya lo ok, perdemos. Y entonces así déjame además lo pueden ver comentarlo. otros. Sí, 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 de hecho, con todo gusto, o sea, no es secreta de que nadie tenga que saberla, sino que es secreta en el sentido de que no le he dado eh, la difusión necesaria, porque es más bien como un... Ok, ahí ya la puse, ahí ya está, ¿Ok? No, no ahí la sabes tienes. que La puse en los comentarios, en los comentarios lo dejaste, no lo veo, fíjate. El último que sí, tengo es, qué pena, porque creo que mi internet hoy no está al 100 desde hace rato que andaba en un en vivo con Colombia, no me escuchaba bien, no. Uy, qué pena. ok. A ver, déjame ver, a lo mejor si te la deletreo sirve de algo, Ah, suave, lista. es HTTPS, dos Espera, puntos, diagonal, diagonal, vas muy rápido, por favor. perdón, HTTPS, Ajá, dos ajá, puntos, diagonal, diagonal, ajá, púrpura 9 ok, punto
Wixsite, que es Wixsite. No, Púrpura 9, apenas voy en Púrpura 9. Púrpura 9 con Punto, número. el 9 es número, Ajá, y luego punto, ajá. Wixsite, que es Wixsite, TE. ajá, .com, diagonal, Karina Villalobos. Eso es, o sea, es larguísimo, por eso te digo que está medio escondida. Eso. Ok. La dictada sí funcionó. Lista. Ok, Karina Villalobos. Sí está, ahí está la página. A la izquierda van a aparecer los menús de trabajos. Y justamente, fíjate, ahí no tengo un proyecto. Estaba diciendo, hace 9 años tuve la beca del FONCA Jóvenes Creadores y ahí parte de mi trabajo fue desarrollar, o sea, para hacer divulgación de mi proyecto, fue desarrollar una página web que estaba muy chula, muy, muy chula y muy funcional. Ya Pues veo. resulta que no, Ya pero veo. esta es otra, la que tenía estaba más chula, pero resulta que, ya sabes, estas empresas que de repente venden los dominios y luego ya no lo tienes y está como secuestrado tu dominio y dije, bye, no voy a volver a hacer una página y apenas hace unos meses hice esta página para poder compartir mi portafolio cuando me lo pedían, porque no necesariamente todo el mundo quiere que le llegue un folder enorme, pesado para ver un portafolio. Entonces ahí a la izquierda está un menú que es donde dice Works y salen todas las series. No sé por cuál quieres que empecemos a platicar. Quizás la más reciente, la que es la de la invitación, nada más que te digo que mi página está lenta, lo bueno es que ahí me ven. Quién sabe a dónde fui a dar, ¿ya viste? Ese es como ese es mi Es la de Sakamoto, Instagram. ¿no? Sakamoto es un proyecto, híjole, es un proyecto muy, muy, muy amado, muy doloroso, y no digo doloroso de sufridor, ¿no? Sino más bien que me llevó mucho tiempo. Sakamoto es un proyecto que apenas el año pasado vio la luz en una forma como concreta. Estuvo en exhibición en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. Uh-huh. Y es un proyecto que no nada más es fotografía, sino que también es instalación. Uh-huh. Estuve en 2 emisiones de su programa de fotografía contemporánea. En 2016 me seleccionó para el programa de Tijuana y después en 2018 con una beca auspiciada por la Fundación Bancomer, hace un proyecto, un PFC como mucho más integral, donde nos invitó, nos seleccionó artistas de todo el norte de México. Entonces estábamos ahí, pues Claudia, Jill, varios artistas que son bien divertidos y aparte muy, muy buenos de Monterrey, de Sonora. O sea, éramos un bonche, ¿no? Un bonche de gente, pero hablando así como literal de Sakamoto, yo sé que para mucha gente hablar de proyectos es como algo extraño. A mí Sakamoto me lleva más de 2 años, me lleva yo creo que 3 años de trabajo y de un trabajo que no nada más fue de reflexión, sino un trabajo de incluso de excavación, de creación de cosas. ¿Por qué? Sakamoto es un lugar muy pequeño, muy perdido en el mapa, por eso al principio que veías la página se veían unos mapas, muy pequeño en el mapa que no alcanza no alcanza el nivel de pueblo, ¿sí? Por la cantidad de habitantes no alcanza el nivel de pueblo, sino de caserío. Y de ese caserío viene mi familia. Ellos tuvieron parcelas, la familia de mi mamá recibieron parcelas cuando fue la repartición de tierras en Baja California, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo no soy del Valle, yo ya nací en Mexicali, pero mi familia materna venía de este espacio. Y en 2010 nosotros tuvimos un terremoto muy espectacular de 7.2 grados, trepidatorio, que duró más o menos 1 minuto. Y resulta que el epicentro de este terremoto fue justo este pueblo, el pueblo de Sakamoto, que se llama Sakamoto porque era las tierras eran de un japonés originalmente. Entonces, este pueblo queda inhabilitado para ser habitado, que quiere decir que no es seguro habitar ahí, y sacan y reubican a toda la gente. Mi familia ya no vivía en el pueblo, pero se conservó, bueno, a excepción de un tío y su esposa en ese momento,
pero la casa donde ellos vivían siempre eran como las reuniones familiares y demás. Y bueno, esto es como un antecedente. Este es el pueblo, justamente estas imágenes que estás viendo son Sakamoto. Entonces, en 2015 yo nunca volví a Sakamoto, nunca quise volver. Yo pasé toda mi infancia en Sakamoto, todos los fines de semana, mis abuelos vivían ahí. Y de repente en 2015 yo vuelvo y me pasó, yo estaba estudiando la licenciatura en historia en ese momento, no, ya la había estudiado, y me entró como una cosa muy, muy, muy fuerte y muy dolida y muy sentida y muy liberadora. O sea, eran muchas cosas al mismo tiempo, porque me di cuenta que al pueblo, al perder su estructura, mi memoria empezó a fallar, al no tener unas como, al no tener el impacto visual que yo recordaba, sino que se había transformado el territorio, no me acordaba bien de las cosas que habían pasado. Entonces empecé a viajarme muchísimo acerca de la identidad y cómo la identidad es posible que se pierda si desaparece el lugar de donde vienes. Entonces en eso yo me topo con Javier y empezamos a trabajar sobre este aspecto. Y obviamente era muy fácil la idea de contar la historia de un pueblo que desaparece. Era súper fácil hablar de la tragedia, era súper fácil hablar del territorio, pero yo no quería hablar de eso, yo quería hablar de algo que está latente en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa cuando la tierra te corre? ¿Qué pasa cuando la tierra te dice ya no eres bienvenido? ¿Qué pasa cuando se acabó la tierra, no? Que eso puede pasar por cuestiones de contaminación, por cuestiones de catástrofes naturales. Entonces, en un lapso de 3 años, prácticamente por medio de mapas y por medio de memorias y entrevistando a familiares sobre recuerdos, determiné cuántos predios había en este espacio. Se hicieron excavaciones de cada espacio para encontrar. Sí, son todos esos. Ajá, son todos esos los predios, son 50. Al día de hoy no existe Sakamoto. No, no existe. Y esas fotografías, o sea, yo no he vuelto en 2 años y probablemente esté mucho más erosionado. Claro. Entonces se hicieron excavaciones, pero esos bloques que ves ahí, yo me traje tierra de cada predio, y hice un bloque de cada predio. Entonces la instalación se inaugura justamente el 13 o el 14 de marzo en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México, el día del aniversario de Mexicali. Yo literalmente me había llevado a Mexicali en tierra a esa exposición. Entonces, cada uno de esos bloques, de esos adobes hechos a mano, están hechos con tierra de Sakamoto, y la instalación al fondo ofrece el mapa, y a la izquierda del mapa hay una especie de fichero donde se hace un recuento de todos los vestigios encontrados en este espacio, en estos 58 predios. Entonces, cuando la gente interactuaba con la pieza, porque veía las fotografías están en un libro, es un libro, y hay un fichero, y está el mapa, y están los bloques. Es una pieza que para poder entenderla tienes que interactuar, tienes que darte el tiempo. Pero la gente cuando interactuaba con ella, y no nada más lo que yo vi, o sea, porque yo me quedé arriba, hacia el centro de la imagen, en una parte alta, me quedé mirando a ver qué pasaba con la pieza, y si había gente que obvio ni la miraba, pasaba de lejos porque le implicaba mucho trabajo, y otra gente que sí o sea, interactuaba con la pieza, y entonces yo los veía como empezaban como a lamentar no a Sakamoto. Más bien la idea de la pieza era ponerte a ti, tú, cualquier ciudadano, de donde quiera que vengas, ponerte en una posición de perder el lugar donde creciste, porque regularmente cuando migramos, cuando nos vamos a otra parte, sabemos siempre que podemos volver, y se vuelve nuestro tangamandapio mental, ¿no? O sea, como nuestro pueblito, nuestra ciudad, donde siempre nos van a estar esperando. Pero ¿qué pasa cuando eso desaparece? ¿Qué pasa con tu identidad? ¿Qué pasa con tu memoria? ¿Qué pasa cuando la tierra que tú creías tuya te dice, no, no eres, o sea, no soy tuya, simplemente ya no puedes venir? Y eso es Sakamoto, o sea, es un proyecto que cuesta trabajo hablar de él porque creo que tiene muchas vertientes. Claro, ahora, estos que estamos viendo son objetos que fuiste encontrando, me imagino, en el espacio de Sakamoto, o de donde estuvo Sakamoto. Claro, ¿qué proyecto tan más, estimulante en muchas vertientes, y qué buena posibilidad de hablar de él en este ejercicio de las pérdidas, ¿no? Y de qué pasa cuando la Tierra ya no te quiere, qué pasa cuando los humanos o sea, cuando nos invade algo, ¿no? Que ya no estamos, o sea, estoy tratando de esa forma de
de pensamiento, ponerla en la forma de pensamiento del transitar en el que estamos, y creo que podría ser también muy estimulante para ello. Y con esta, digo, para esta conexión de reflexión de pérdida, la tierra ya no te quiere y por eso sacude, que me llama la atención, y yo pienso que a veces es el enunciamiento que haces no es tanto quizás que nos quiera o no, sino que le dio comezón y se rascó, ¿no? Sí, y sobre todo era una reflexión en torno a la soberbia, a lo soberbio que somos como raza, acerca de que nosotros hablamos, sí, estamos destruyendo el planeta. No estamos, o sea, sí, sí somos terribles, pero el día que la Tierra se canse, se deshace de nosotros tan tranquila y se reestructura. O sea, Claro, no, no somos tan grandiosos, no somos tan lo máximo, pues. O sea, de verdad, la Tierra nos ha tenido mucha paciencia. Entonces, ese fue un proyecto muy, muy duro de llegar a él porque tenía muchas maneras de contarse, muchas, pero si yo focalizaba a las historias particulares de Sakamoto, la gente no se iba a identificar con la pieza, nada más iban a lamentarse por la gente que perdió su tierra, pero no se iban a poner en la posición de, ¿y si a mí la tierra me corre? Y esa era la historia, o sea, esa es la historia de esa pieza. Pero, por ejemplo, esos, nada más para cerrar con esta pieza, esos adobes no fueron horneados, esos los hice a presión y los sequé. Y los mandé a Ciudad de México y se fueron por carretera. Entonces, cuando llegan al centro de la imagen, me hablan asustadísimos los curadores porque no recibieron, no les dieron la carta primero donde yo decía que, donde hablaba de la condición de los adobes y cómo la intención es que esos adobes al paso del tiempo desaparezcan, se vayan erosionando, así como la tierra se erosiona, ¿no? Entonces estaban muy asustados porque algunos de ellos llegaron quebrados, como se ve en la instalación, y me decían, oye, ¿qué indicaciones nos das para restaurarlos y para que estén listos? No, perfecto, o sea, están feneciendo como debe fenecer la pieza. Entonces, pues es una pieza que obvio no se va a destruir tan fácil, no la vamos a sacudir, pero sí le va a llevar años. Por ejemplo, ahorita yo no tengo, bueno, creo que tengo aquí, tengo una de las piezas, pero me gustaría mucho pensar que en algún momento estas piezas las tenga algún coleccionista o un pedazo de la pieza y que tenga la certeza de que esa pieza se va a convertir en polvo, que esa es la finalidad de la pieza, desaparecer como vamos a desaparecer todos nosotros. pues sí, es como la esencia o de transformación, ¿no? Quizás, porque sí, efectivamente desapareceremos como desaparece el día lunes 12 de octubre del 2020, no va a volver a existir nunca, ¿no? O sea, es Así como es. pensar más en lo transitorio y en el ejercicio, que en este ejercicio de tanto apego y de tanto cen- tan centralizada en la especie humana, ¿no? Y creo que entendernos más como en relación al cosmos o a este devenir, pues que quién nos dice que la Tierra y toda la especie de entidades que habita lo que no alcanzamos a percibir, dentro de ellos es que nosotros seamos unos depredadores estrella como somos, ¿no? Así es. O sea, no, y no es porque sea extremadamente positiva, sino como que trato de pensar en algo mucho más amplio, y en esa medida también leo el proyecto, que, sobre todo por esta imagen, ¿no? Que es con la que abres, ¿no? Como hay que ver las cosas desde arriba, o sea, hay que Ujú. desapegarnos, hay que tener una distancia crítica, pero también en este ejercicio, sí, lo macro y lo micro, ¿no? Como en este sentido, como de una metonimia, ¿no? Y eso Ujú. me estimula muchísimo, y me da mucho gusto como reconocer este proceso de trabajo, mucho más allá de la fotografía, ¿no? Y eso es el trabajo más reciente que has realizado en relación a Oh, las sí, técnicas te y digo, son me llevó casi 3 años y 3 años de ir y venir y zarandearme. Y incluso, afortunadamente para este proyecto, el programa de fotografía contemporánea, liderado por Javier, nos ponía en posiciones muy complicadas con respecto a que invitaba gente que no nos conocía, que no conocía nuestro proyecto, gente que admirábamos, excelentes curadores, excelentes, o sea, artistas que todos les tenemos admiración, y nos enfrentaba a ellos, o sea, y a ver, platícale tu proyecto,
Y obviamente en ese rato, o sea, en todo ese desmenuzar el proyecto, pues obvio no fue fácil ni sencillo, ni fue todo aplausos, ni, o sea, fue una sacudida de realmente qué estás haciendo. Entonces, justamente este proyecto me llevó casi 3 años y me dejó muy exhausta porque soy así como muy panchero, pero me dejó muy cansada porque creo que fue la primera vez que me salí del formato, o sea, donde no nada más utilicé la fotografía, sino que utilicé muchos otros artilugios y donde utilicé como todas las estrategias que había aprendido como historiadora para poder hacer esto. Y justo en ese lapso que terminamos el PFC Vancomer y que estamos por inaugurar la exposición en Secut, Javier fallece. Entonces fue muy duro para todos, sigue siendo duro para todos hasta hoy, pero fue muy duro porque vernos, encontrarnos, inaugurar una exposición en la que habíamos estado trabajando y que Javier había trabajado como nadie con nosotros, pues era reconocer su ausencia. Y estábamos en estado de shock porque él falleció unos días previos a esta exposición, pero después exponemos una versión distinta y con otros artistas también del norte de México en el Centro de la Imagen. Y eso fue ya en marzo. Y para cuando llegamos a marzo ya era como, ya había pasado, o sea, ya era como el reconocimiento de lo que sí había pasado, ya no estábamos en shock, ¿no? Entonces, yo después de eso de Sakamoto, como estaba tan cansada y obviamente nadie cuenta con este tipo de cosas, no se presupuestan este tipo de cosas que alguien tan importante para nuestros proyectos pues salga de este plano. Entonces sí fue como, estoy muy cansada, voy a tranquilizarme, voy a gestionar el proyecto. De hecho, estaba en el proyecto, estaba en la idea de gestionarlo todo este año, pero COVID, voy a gestionar lo que se mueva, que se exponga, pero todavía no me voy a poner a trabajar, porque también pasa eso con los artistas. La mayoría no tenemos agente, la mayoría no tenemos galería, ¿no? Y cuando no tienes un galerista, que no lo estoy pidiendo, porque también es otro tipo de dinámicas, pues tienes que trabajar un tiempo y otro tiempo gestionar. No puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, mandar carpetas, mandar brief, preparar exposiciones, no se puede combinar con el proceso creativo. O estás haciendo una cosa o estás haciendo otra. Entonces siempre he trabajado más o menos así. Trabajo en un proyecto 2 años, lo termino y luego me dedico un año a gestionar. Y en que estoy gestionando y que se anda moviendo en bienales, exposiciones o demás, ya se me van ocurriendo cosas y empiezo a prepararme para lo que viene. Nunca sé lo que sigue hasta que pasa, ¿no? Entonces, justo ahí estaba en ese proceso, o sea, estaba en el proceso de iniciar como cosas nuevas que ya están ahí a la puerta cuando COVID, y entonces, pues así como que todo, apenas ahorita estamos como, vamos a ver cómo nos movemos, vamos a ver, porque pues obviamente nadie se va a quedar parado, de hecho estamos aquí haciendo cosas, pero sí, sí es en lo último que trabajé y ahorita ya estoy lista para iniciar un nuevo proyecto. Qué bueno, qué bien y qué gusto. Y en esa medida quería dos cosas. Bueno, por un lado, María Guadalupe Martínez, 22809, comenta, es muy interesante el hablar de tus raíces, de cómo regresas, pero ya no es lo mismo. Cuando regresas todo ha cambiado. Pues sí, es Sí. volvernos a sentir encima del cambio continuo. Lo único permanente es el cambio, ¿no? Creo que es, y abrazar la incertidumbre que eso implica. Y creo que esta sacudida de tierra conceptual y metafórica de la habitación en el mundo y la cercanía y nuestro cuerpo y nuestra salud y respirar y todo lo que implica, los abrazos, en fin, nos está permitiendo y creo que este proyecto también enuncia y nos evoca una posibilidad de conectividad en esa circunstancia que seguramente te podrá dar una entrada, pues eso, muy particular, ¿no? Me encanta que estés planteándote un nuevo proyecto y ahora sí que quisiera, te escribo en un momento. ¿Quieres que, no sé, que platiquemos más un poco de fotografía? Nos queda un poco de tiempo, a mí me encantaría y creo que el aspecto como de estas dos series que fue lo que promovimos en el Stories de la de adolescentes y la era Capital, tienen una, bueno, y Remanentes, tienen una
un encuadre, un modo de... Bueno, antes de pasar a eso, me gustaría nada más comentar que el PFC es una gran cosa que ha movido a todo el norte del país Claro. y que movió y que seguirá moviendo y que nos estamos adaptando a hacerlo, o a estar, o a pensarlo, o a relacionarnos con él sin Javier, a través de todos los otros que estuvimos involucrados en eso, y creo que pasará un tiempo, pero creo que es importante, que me encanta que pues él fue el curador de esta pieza, ¿no? Entiendo, y que Sí. hasta donde la... Javier, Javier fue el tenedor en las costillas de esa pieza. O sea, Javier eh, me hizo me hizo indagar en cosas que yo no había indagado acerca de mi persona, acerca de mi identidad como artista. Entonces, sí, obviamente lo que dices, o sea, y ya ha estado pasando que de repente escuchas, ¿no? Cómo el PFC no solo transformó el norte, sino también transformó el norte para el centro del país. O sea, a partir del PFC empezó a tener una forma, el norte empezó a tener una idea, empezó a tener una imagen. Entonces, digo, después del shock, obviamente, fue un shock que Javier se fuera, pero obviamente estamos listos para seguir trabajando porque lo bien sembrado y lo bien aprendido, pues va a generar otros productos, ¿no? Entonces, yo sí me siento muy agradecida, muy agradecida y muy afortunada de haber podido ser parte del PFC. O sea, definitivamente me dio un espacio que yo necesitaba para poder como indagar en cosas que no lo había hecho porque había estado trabajando sola y como yo podía. Y pues sí, o sea, el hecho de que alguien te guía cambia radicalmente la visión de tu trabajo. Claro, claro, sí. Y te ayuda a procesar desde otra perspectiva, y te contiene y te dirige y te contrapone y te apoya. O sea, creo que se convierte en un ejercicio muy Sí, bonito, y creo sí. que vamos a ir más por ello. En ese sentido, lo de adolescentes, cuéntanos un poco de ello, si te... Oh, claro que sí, ya voy a hacerlo más rápido. Adolescente, tengo tres piezas como a Sakamoto, tres proyectos grandes también. Uno es La Era del Capital, otro es Remanentes y el otro es Adolescentes. Adolescentes es el antes de Sakamoto. Y estas fotografías ganaron la Bienal del 2016, una Bienal que compartí el honor de ganar con Claudia. Claudia Moca es su nombre en redes sociales. Y si aquí anda Este, ya puso PFC The Best. Ajá, y también ya Así tuvimos es, Claudia, abrazo. Pero y estas piezas. compartimos el honor de, ganamos esa bienal y fue una bienal muy controvertida, hubo muchas quejas y pues quejas en realidad que no tenían fundamento, pero Adolescentes es un proyecto muy oscuro. Yo trabajé por muchos años con adolescentes en preparatoria y todos estos niños, era muy complicado, ¿no? La idea del proyecto era muy complicada, porque era una cuestión que yo veía. Cuando yo empecé a trabajar en las prepas, daba las clases de arte y daba las clases de historia, entonces me topo con cuando los niños llegan a les digo niños, ¿no? Pero están en este proceso de hacerse adultos, este proceso mágico donde tienen 16, 17 años y tú los ves que van por la vida invencibles, sienten que van a cambiar el mundo, sienten que las pueden todas, o sea, hay una actitud tan que todos tuvimos cuando fuimos adolescentes. O sea, hay un momento donde eres tan ingenuo ante la vida, pero te estás haciendo grande, pero eres hermoso, pero el mundo te pertenece, y mucho más en este entorno donde estábamos hablando de niños de clase media y clase media alta y clase alta, con muchos más recursos. Pero yo veía, porque sí estuve varios años trabajando en prepa, yo los veía como a veces me los topaba más tarde y se había acabado todo. A lo Claro, mejor ya habían tenido problemas de adicciones, a lo mejor ya habían sido papás, a lo mejor la vida ya los había derrotado. O sea, y yo me acordaba, pero yo lo vi enorme. O sea, entonces decía, ¿cómo puedo plantear esto? ¿Cómo puedo plantear un proyecto donde estos chicos no van a ni siquiera alcanzar? O sea, van a ser pocos los que se libren, van a ser pocos los que sean grandiosos. Obviamente es un tema delicado. Y lo otro es que como generación económicamente no van a poder alcanzar por sus propios medios lo que sus padres produjeron. Nunca. A menos que o sea, sus padres se los van a heredar, ¿no? Pero ellos no lo van a generar.
Entonces, batallé mucho para encontrar la manera de solventar. Entonces decidí, los tengo que retratar en sus cuartos, en su intimidad, en su grandeza, pero era muy delicado porque son menores de edad, porque son sus recámaras, porque cómo me voy a meter ahí, soy la maestra. Entonces, hice muchas cosas para poder llegar ahí y una de ellas era, obviamente, tus papás tienen que saber que estoy aquí, obviamente tus papás tienen que saber de qué se trata el proyecto, obviamente tú tienes que saber de qué se trata el proyecto. Y es un proyecto súper sombrío donde creo que la mayoría de ustedes no van a ser grandiosos siempre, o sea, porque la vida los va a voltear. Y en base a eso recibí un voluntariado enorme de adolescentes que sabían lo que iba a retratar, de papás que sabían lo que iba a retratar. Y hace poco, y la serie a mí me parecía muy personal, pero sobre todo yo quería retratar a estos adolescentes con mucha dignidad y con mucha grandeza. Y en sus entornos, todas esas fotografías yo no conocía los espacios. Yo llegaba con la cámara y cuál es la recámara esta y con la luz que había. Y la mayoría de los adolescentes son sombríos, somos sombríos cuando somos adolescentes, nos gusta estar oscuritas. Entonces eran fotos que trataban de manejar la luz como las pinturas del Renacimiento, la poca luz que entraba al cuarto, en ninguna se utilizó iluminación artificial. Y a mí me pareció un proyecto como muy sencillo, una reflexión que yo tenía y toma, ¿no? Que gana la Bienal y hasta la fecha cada vez que la gente me habla de este proyecto me dicen, es muy duro, o sea, es un proyecto muy duro, es una reflexión que nadie quiere hacer. Y pues nada, o sea, lo sigo queriendo muchísimo al proyecto y sigo muy agradecida con todos esos adolescentes que fueron voluntarios, porque claro, a pesar de que yo era su maestra, todos sabían que no les iba a dar un punto y que no iba a incidir nada en su trabajo escolar, o sea, que era una cuestión por fuera. Y hace poco uno de estos chicos me lo topé y ya él está por terminar una carrera en bioingeniería, creo, algo así, o ingeniería de alimentos. Entonces ha estado viviendo fuera de la ciudad y me dijo, en sus fotos él se ve increíblemente bello, increíblemente apuesto, increíblemente así seguro de él, ¿no? Y me dijo, ¿sabes? Me dijo, he vuelto a ver la foto que me tomaste porque yo ya no soy ese. Me dijo, a mí la vida ya me revolcó fuerte. Me dijo, y cuando tú me dijiste lo que se trataba el proyecto, yo te dije que claro que sí, pero no había entendido cómo la vida me iba a golpear. Me dijo, ya no soy ese niño, ya no soy el niño que cree que lo puede todo. Entonces, te digo, el proyecto es sombrío. Afortunadamente encontré las alianzas y los voluntarios necesarios y a pesar de lo difícil que era hablarlo, como, oye, te estoy tomando las fotos por eso, era importante porque yo no quería que este proyecto empezara a tomar vuelo por algún lado y que luego las personas que posaron para el proyecto se sintieran utilizadas o sintieran que yo les había dicho una cosa y el discurso era otro, ¿no? Entonces, ese es un proyecto, ese proyecto lo trabajé también como 2 años y lo termino en 2016, justo cuando empiezo a trabajar con Javier, termino este proyecto y con él como que barajé lo del statement. Y ese proyecto gana la Bienal cuando fueron jurados Federico Gama, Mel Varellano y Livia Corona, que son 3 artistas que admiro muchísimo y que para mí fue como, wow, o sea, que ustedes me den el premio Bienal y nos lo den a Claudia y a mí y que, o sea, somos fans y que ahora nos den ustedes un premio, pues fue como un honor como súper enorme. Sí, yo creo que hay un comentario de Tina Sugastegui desde Coahuila, dice, me parece un tema muy sensible, la importancia, es artista visual y también es psicóloga y también es madre, ¿no? Ella. Gracias. Lo que, la importancia de lo que viven estos chicos en esta etapa, que de por sí es difícil en estos tiempos más aún, ¿no? De este siglo, me imagino. Felicidades, qué bonito proyecto. A mí me parece, fíjate que tú lo explicas como algo sombrío y yo lo veo como que son tomas donde pudiste captar ese momento de lo que va a ser o pudiera ser, que pudiera ser el revolcón o lo complejo que va a venir, pero a la vez la fuerza de empuje o de intencionalidad con la que vivimos la adolescencia, ¿no? Que pareciera que, mira, lo veo como tan sencillo como en esta, que se nota, ¿no? Se nota el centro, se nota ella fuerte encima de la cama, parece una adulta, pero, o sea, con esa fuerza está ahí, bueno, esta ni se diga, ¿no? O sea, en el rostro cree todo
tal, aquí también se va a comer. O sea, creo que hiciste, yo no los veo como fotos sombrías, yo las veo como fotos equilibradas entre la fuerza de la edad y la posibilidad de un futuro Sí, avasallador. sí, lo que pasa es que es como un canto, no veo las fotos sombrías, veo sombrío el proyecto porque nadie quiere hablar de esa posibilidad. Yo lo que quería retratar era la posibilidad y como un adolescente en esta grandeza y en esta hermosura es un volado, ¿sí? Es un Claro, volado todavía y quería retratarlos en ese momento del volado. ya. Entonces por eso tenía que ser voluntarios, tenían que estar seguros de estar frente a la cámara y todo esto. Y sí, obviamente muchos de ellos van a ser grandiosos, otros a lo mejor no van a tener la vida que hubieran creído que iban a tener, pero es ahí, o sea, como esa posibilidad y lo frágil que es la posibilidad, era lo que quería retratar y retratarlo con toda la dignidad y con todo el respeto que como seres humanos me merecen. Por eso fue muy complejo y te digo, yo pensaba que era como muy íntima y que la gente no iba a sentirse como tan tocada, pero cada vez que la gente se enfrenta a este proyecto y lo ve detenidamente, se sienten algo, o sea, sienten como una cosa, me imagino que también tiene que ver con regresarte, con recordarte en ese momento en que eras la posibilidad. Dice aquí dos comentarios, Postcards from Mexicali. Amo que es un proyecto que te produce no quererlo ver, pero que lo tienes que ver, ¿no? Y a lo mejor es Gracias. esta relación. Y también María Guadalupe Martínez, 2009, 2809, perdón. Es excelente, es la etapa más difícil en donde no sabes en dónde estás ubicado y surgen los suicidios, más en esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Sí, definitivamente pues creo que es parte del proceso artístico trascendental, ¿no? Cuando se es capaz de tomar esos temas intensos, esos temas complejos, esa condición humana entre la fragilidad y la fuerza y poderla plasmar, ¿no? Y la ambigüedad. Sí, Creo que, pues por eso me encanta que hayas aceptado este diálogo porque respeto a gracias. y además estaba pendiente porque estas piezas son las que son parte del patrimonio y la vez pasada que estuvo Claudia y estuvieron Sí, Osí, no pude estar. ¿no? Pero ahora ya, bueno, te tocó más tiempo. Quizás, bueno, tengo ganas de un poquito más de hablar de la era del capital. Nos queda un Ajá, poquito de tiempo, si te parece a ti bien, claro. podemos verlo. Que también me parece que tiene que ver con ese mundo sombrío, que ahí sí ya de lleno y de todo. Y tener la Sí, capacidad, se lo decía el otro día a Vida Jovanovic, que le decía, tener la capacidad de plasmar la entereza ruda y vibrante de la realidad, pues eso es lo que se tiene y es lo que hay. Es como, siento esa empatía con tu trabajo fotográfico, ¿no? ah, Y qué padre, gracias. al contrario. Ok, pues la era del capital es un proyecto que amo, amo, amo. Digo, yo sé que voy a decir siempre que amo mis proyectos, pero tengo que enamorarme locamente de ellos para dedicarles 2 años, 1 año y medio, ¿no? O sea, tengo que enamorarme. Entonces, la era del capital, si se fijan, el estilo sí es muy hermanado, o sea, el estilo, y si juntamos remanentes que queden medio entre la era del capital y adolescentes, pero si juntamos los tres proyectos son tres diferentes aristas de una misma problemática, ¿no? O sea, que es un futuro incierto o un futuro que no se parece a lo que planeábamos o el futuro para el que no estábamos preparados. Es un poquito Entonces, la era remanente del para que lo tomaste nada más como para que lo vea un sí que estos poquito. son adultos. Exacto, que son algunos, pero ya regresé. Ajá. Ok, la Era del Capital es un proyecto con el cual obtuve el apoyo Jóvenes Creadores del FONCA en el 2011, lo termino en el 2012, y esta reflexión como de edificios vacíos nace a partir de la crisis del 2009. Bueno, la crisis estalla en el 2008, pero en toda esta área de la frontera, sobre todo Valle Imperial, o sea, el Valle de Mexicali y Valle Imperial, California y Baja California, vimos cómo desapareció prácticamente por unos meses, ¿no? Por unos años el corredor industrial se quedó vacío, como muchos negocios prácticamente desaparecieron, centros comerciales se quedaron vacíos. Entonces yo me acuerdo que yo iba así como, corría por todos estos lugares, ¿no? O sea, iba en el carro y me detenía y me generaba una sensación de mucha nostalgia
y de mucha tristeza, porque yo sabía que cada espacio vacío significaba muchísima gente que se había quedado sin trabajo y que por lo tanto iba a tener que truncar el futuro de su futuro o el de sus hijos. O sea, a lo mejor ya no iba a poder pagarle la universidad, a lo mejor ya no iba, mil cosas, ¿no? Y mil cosas, mil vidas, miles de vidas trastocadas por decisiones económicas que se tomaron a miles de kilómetros de distancia, decisiones económicas y políticas de gente que solamente ve números y no se da cuenta las afectaciones en las vidas que tienen sus decisiones. Entonces decía, y lo que me parece más triste de todo esto es que estos edificios van a desaparecer, ¿sí? O sea, van a desaparecer, se van a convertir en otra cosa, no como cuando vemos las pirámides o algo que ahí está el vestigio de una generación que desapareció o de una civilización que desapareció. Esta civilización sacrificada económicamente o esta generación sacrificada económicamente ni siquiera va a tener un vestigio para recordar que fue sacrificada, simplemente su vida se trastocó, su futuro ahí está. Entonces, mi idea era visualizar estos edificios como las tumbas de todos estos futuros. Ya sé, soy bien darks. Y pues nada, que pega, ¿no? Que pega el proyecto. Tuve de asesora a Patricia Lagarde, fotógrafa que admiro y adoro. Y este proyecto se ha movido muchísimo, tuvo una exposición muy grande en Secut, ha viajado por muchos lados, son fotos muy, muy grandes, son fotos muy, muy detalladas como muy, muy detalladas, tomadas en cierta hora de la madrugada para poder eh, obtener ciertos cielos. Estas fotos ganan aparte el Concurso Nacional de Foto Contemporánea hace como 8 años. Eso me dio la oportunidad de conocer a Marie-Hélène Marc, que fue el jurado y después fue mi maestra, me becó para trabajar, para estudiar con ella. Entonces, La Era del Capital es una serie completamente económica, o sea, completamente económica, pero como un tributo a todos los futuros que se vieron transformados debido a esta crisis. Entonces, pues ahí está, esa es la era, es muy, muy bonita en el sentido estético, es muy bonita la serie, porque la idea para mí era que cuando la gente se enfrentara a estas fotos, primero se quedara pasmada por la belleza del atardecer, del edificio pormenorizado, de las plantas y demás, y que después de la contemplación se diera cuenta del vacío, se diera cuenta de lo que estaba mal en el espacio. Y muchos de estos edificios efectivamente ya no existen. Se fueron, claro. O sea, es como una fascinación por la transformación y el vacío, ¿no? Como, o el derrumbe, o la erosión, o lo que se va diluyendo, ¿no? Como lo que termina transformándose, como en los tres, ese es el esa conductor que tienes digo, me refiero a Sakamoto, ¿no? A ese momento de lo que ya no es que podría ser nostalgia, pero no creo porque te está mezclada con otras posibilidades también sociales, ¿no? Creo que tiene algo diría yo que es una expresión muy de las orillas, porque en las orillas siempre se decantan las cosas, ¿no? Y se van transformando, y es como, pues eso, una artista de límites, te diría, de emoción. Gracias, gracias. Pues así. Exacto. Y en esa medida, ¿por qué la radio y los podcasts? Ok, hago radio desde hace muchos años, he ido y vuelto de la radio, amo el medio. La radio es un medio fascinante porque la puedes llevar a donde quiera que vayas. De pura casualidad llegué a la radio hace 20 años cuando estudiaba comunicación y hasta la fecha tengo un programa que se llama Portafolio todos los miércoles en la noche y afortunadamente me dejan hablar de lo que me da la gana, hablo de temas de género, hablo de racismo, hablo de historias si se me antoja. Por ejemplo, la semana pasada, ¿de qué hablé la semana pasada? Ya ni me acuerdo, vivo en tantas partes que ya ni me acuerdo de lo que hablé la semana pasada, a ver si ahorita ni me recuerdo. Está muy complejo y ya la memoria y más con estos encuentros y con la vida tan exacerbadamente intentan. Te quiero dar un abrazo virtual. En los Gracias. próximos segundos nos dice gracias. Esperemos y conéctense con Karina Villalobos en todas sus facetas de la red.
y nos vemos muy pronto en físico o cuando se ponga. Muy amable, Karina. Así es.